Vamos a disponer nuestros corazones ahora, antes de entrar a la meditación y a la exposición de la palabra. Vamos a dirigirnos a la lectura principal del día de hoy, que está en el libro de Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 12. Dice de esta manera: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Vamos a estar atentos a la exposición de la palabra. Que Dios prepare nuestros corazones. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor. Amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga una vez más para compartir la palabra del Señor este hermoso día domingo que el Señor nos ha regalado. Hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios, amor que atrae. Y para esto usaremos el libro del profeta Oseas en el capítulo 11, todo el capítulo del verso 1 hasta el 12. Y para hablar del amor de Dios, no hay mejor libro que el del profeta Oseas. El profeta Oseas en todo su libro hace una bella descripción del amor de Dios. Por algo al profeta se le llama el primer profeta de la gracia y el primer evangelista de Israel. El tema en los últimos 4 capítulos del libro de Amós es el amor de Dios. Y este capítulo 11 especialmente es un capítulo único, no solamente en el libro de Oseas, sino en todo el Antiguo Testamento, por el énfasis y la sensibilidad tan grande con que el profeta Oseas habla acerca del amor de Dios. Un amor que nos vence, un amor que nos atrae, un amor que nos enamora, un amor que nos lleva hacia el corazón de Dios. Entonces, vamos a desarrollar este tema y quiero decirles, amados hermanos, que dentro de este capítulo nosotros vamos a encontrar 2 partes principales. La primera es una descripción perfecta del gran amor de Dios y en segundo lugar, la terca actitud pecaminosa del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios aquí creo que nos representa a todos. El pueblo de Dios representa al hombre. El hombre es terco en su actitud pecaminosa contra Dios. A pesar de sentir el amor de Dios y ver la mano de Dios trabajando en su vida, muchas veces
el hombre en su actitud pertinaz, terca, obstinada, va tras el pecado, alejándose de su Creador. Veamos ahora la primera parte, el gran amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios aquí se presenta expresado en 4 aspectos resaltantes. En primer lugar, la elección soberana del pueblo de Israel. En segundo lugar, el amor de Dios en su fuerza natural, en el corazón de Dios. En tercer lugar, en la fidelidad que Dios guarda para con su pueblo. Y en cuarto lugar, como un amor que calla cuando las palabras resultan ser inútiles. Entonces vamos a ir desarrollando este primer punto acerca del gran amor de Dios por su pueblo. En primer lugar, el amor de Dios en la elección del pueblo de Israel. Hay que mirar a Israel, como digo, como un representante nuestro. Y la elección de Israel es la elección nuestra. Así que mirando a Israel, vamos a vernos también nosotros allí. Dice el verso 1 del capítulo 11 de Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta expresión tan hermosa, Dios dice así de Israel, que cuando era muchacho, habla de esa fe incipiente, de esa fe inmadura, todavía en formación. Nosotros, cuando hemos venido a Cristo, no hemos comenzado siendo grandes cristianos, perfectos, santos, temerosos de Dios. Hemos sido creyentes niños, muchachos, que por nuestra inmadurez hemos caído muchas veces. Pero Dios así nos amó. Dios le dice a su pueblo: cuando tú eras muchacho, yo te amé. Y la expresión yo te amé, yo lo amé, expresa su elección privilegiada como pueblo. Dios lo escogió. Y la elección en la Biblia nosotros lo podemos ver en términos como el verbo escoger, el verbo adquirir, el verbo conocer. Pero hay una palabra que expresa la elección en forma maravillosa. Esa palabra es el amor. Y acá Dios dice: Israel, cuando tú eras muchacho, yo te amé, yo te amé. Hay que considerar aquí este enorme privilegio del pueblo de Israel y de hecho nuestro hermano querido. Usted y yo estamos dentro de ese pueblo adquirido por el Señor. Y el Señor nos escogió. Entre tantos pueblos, Dios escogió a Israel. No escogió a Egipto con su avanzada cultura, ni tampoco a Fenicia con su prosperidad comercial, ni tampoco al imperio asirio con su poder militar, sino escogió al pueblo hebreo, un pueblo de pastores nómadas, insignificante. Y dice Dios, muchas veces le dijo a su pueblo: insignificante eras incluso a tus propios ojos. Pero también dice la palabra del Señor que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por eso la elección de Israel, y por eso tu elección, hermano, y mi elección, es un privilegio enorme que Dios nos ha dado. También dice la palabra del Señor en este capítulo 11, verso 1, y de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto. ¿Sabe usted lo que es Egipto? Egipto es el símbolo de la esclavitud, del dolor,
de las lágrimas, del sufrimiento profundo. Egipto es esclavitud. Y dice la palabra del Señor, de Egipto llamé a mi hijo. El Señor nos sacó de la esclavitud, del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra del Señor que de allí Dios nos sacó por su gran amor. Dice la palabra del Señor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra del Señor. Quiero resaltar también el verso 3. Dice aquí, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Dice el verso 3, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Qué significa esta expresión con todo eso? A pesar de todo el menosprecio, a pesar de todo el rechazo que el pueblo de Israel le daba a Dios, Dios no se desanimaba en su labor de conquistar, de tomar a su pueblo. Dios seguía empeñado en su labor de Padre eterno. Cuanto más nosotros lo lastimábamos pecando, Él seguía fiel tras de nosotros, entendiéndonos quizás que éramos niños, que éramos muchachos, y Él pacientemente estaba allí enseñándonos, tomándonos en los brazos, cuidándonos. Él, dice la palabra del Señor, Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él no puede negarse a sí mismo. Y Dios aquí expresa ese tremendo amor en su corazón para con su pueblo, porque Él lo escogió. Una vez que Dios ha puesto sus ojos en nuestra vida y nos ha escogido para la vida eterna, Él pacientemente empezará a hacer su obra. Y lo que comenzó, dice la palabra, lo terminará. En segundo lugar, dije, vamos a ver el amor de Dios en su fuerza de atracción. Dice el verso 4, este verso es un verso realmente dulce, lleno de sentimiento. Dice el verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, dice el Señor. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios no fuerza a nadie. Dios sencillamente nos atrae, nos atrae. El Señor en su palabra dijo así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Hermanos, cuando la palabra dice, Dios con cuerdas humanas atrajo a su pueblo, es porque es la fuerza de su corazón. Termina venciéndonos. El Señor ha puesto también dentro de nuestro corazón algo que responde a su amor. Nosotros tenemos un punto en nuestro corazón que nos atrae. Es como un punto gravitacional que termina venciéndonos irresistiblemente. Nos atrae hacia Dios. Hay dentro de nosotros algo que responde al amor de Dios. Y tú, hermano, y tú, amigo,
si sientes el amor de Dios en tu vida, cuidándote, sanándote. Quizás en este tiempo en que tú has visto morir a muchos, conocidos, familiares quizás, y el mal no te tocó, y esta pandemia no te tocó, y tú sabes que es la mano de Dios sobre tu vida. Son cuerdas de amor que Dios usa para atraerte. ¿Cómo es que nosotros también podemos ser atraídos a Dios? Este verso lo describe, dice así: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Dios se muestra aquí como el Dios liberador, como el que quita el yugo de sobre nuestra cerviz, como el que nos libera de tanta opresión, de tantas cosas terribles que cargamos en el corazón, que nos vencen muchas veces, que nos esclavizan y nos llevan al sufrimiento. Pues hay un Dios que es liberador, y Él dice: si yo te quiero atraer hacia mí, lo voy a hacer liberándote. Lo voy a hacer quitando de sobre tu cerviz ese yugo esclavizador que el pecado ha puesto sobre ti. En segundo lugar, dice la palabra también: y puse delante de ellos la comida, que significa la fuerza de atracción de Dios se puede ver en su poder liberador, pero también en su poder proveedor. Él es el que pone delante de nosotros la comida. Dios es Padre proveedor y fiel proveedor. Tú dirás: ¿cuántas veces yo me he portado tan mal con Dios? He pecado horriblemente, ofendiendo a Dios. Y a pesar de eso, he recibido cosas buenas. ¿Sabes por qué, querido hermano, querido amigo? Es porque Dios nunca nos paga conforme a nuestros hechos, sino conforme a su gran misericordia, a su gran amor. Cuando tú reaccionas a ese amor y te das cuenta que mereciendo castigo y mereciendo incluso la muerte, Dios te da vida, Dios te perdona y Dios te bendice, es la fuerza de atracción del corazón de Dios. Es el amor de Dios en su fuerza profunda, atrayéndonos hacia Él. Vamos a seguir y quiero ver el tercer punto en esta primera parte. Y dijimos que se puede ver el amor de Dios dentro de la elección del pueblo, en la fuerza del amor de Dios, pero también lo vamos a ver en la fidelidad de Dios para con su pueblo. Dice el verso 8 aquí: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admá o ponerte como al pueblo de Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Oh hermano, esto no es otra cosa que la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios hace distinción entre sus hijos, entre sus escogidos, entre su pueblo y entre todos aquellos que no son sus hijos, que no son su pueblo, ni tampoco sus escogidos.
Por eso dice el Señor aquí, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín, oh pueblo de Israel? ¿Te entregaré yo como he entregado a otros? ¿Podré destruirte como destruí a otros? Cuando dice la palabra, ¿cómo podré yo hacerte como Admá o como a Zeboim? ¿Sabe? Las ciudades de Admá, Zeboim y Zoar formaban junto con Sodoma y Gomorra el grupo nefasto de esas ciudades que fueron destruidas por el fuego. Y solamente la ciudad de Zoar fue la que escapó de la destrucción por una consideración especial que Dios tuvo con Lot, el sobrino de Abraham. Estas ciudades, estas 4 ciudades, Admá, Zeboim, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por el fuego como juicio de Dios por el pecado que abundaba en estas ciudades. Y Dios le dice a su pueblo, ¿cómo yo podré hacerte como a ellos? ¿Cómo yo podré destruirte como a ellos? ¿Cómo podré yo abandonarte como a ellos? Mi corazón, dice Dios, se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Hermano, así es Dios con su pueblo. Una vez que Dios te ha escogido, una vez que Dios te ha hecho su hijo y su pueblo, Dios nunca más te abandonará. Dios te amará, te atraerá con la fuerza de su amor. Tendrá una consideración tan especial para contigo. Dice la palabra del Señor, seremos como la niña de sus ojos. Seremos de gran estima delante de Él. ¿Por qué? Porque una vez que Dios ha tomado a alguien como hijo, nunca más lo soltará. Nunca más lo abandonará. Nunca más lo mirará como un cualquiera. Ahora tú eres un hijo de Dios. Tú eres parte del pueblo del Señor. Y en cuarto lugar, habla también el verso 9 de un aspecto que a mí realmente me entusiasma, me conmueve. Es el amor de Dios en su silencio. ¿Por qué en su silencio? Escuche usted lo que dice el verso 9. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Esta expresión, no entraré en la ciudad, hay que explicarla. Es como que Dios dijera, tú que eres tan especial y tan privilegiado, que yo te escogí, que yo he dado a mi Hijo amado por ti, y no quieres entender mi amor, y al contrario, te has entregado al pecado, te has entregado a la mala vida, te has entregado a ser rebelde contra mí, y eres como una ciudad que se ha cerrado. Eres una ciudad que realmente merece ser destruida, pero yo no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruirte. Sencillamente, no entraré en la ciudad. Me quedaré afuera. Es un amor que calla, es un amor que sufre, es un amor que soporta, es un amor que sencillamente entendió que para él no hay lugar y lo acepta. Calla. Es el amor de Dios guardando silencio cuando siente
que el corazón se ha cerrado para Él. Ese es el amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios. Esa es la forma como Dios nos atrae, nos ama. Es el amor de Dios. Amor silencioso, a veces amor anónimo, a veces un amor escondido, un amor que se expresa para nosotros. En contraparte al amor de Dios, al gran amor de Dios, está esa terca actitud pecaminosa de su pueblo o de nosotros los hombres. El hombre es así. El hombre no ha sabido corresponder al gran amor de Dios. Al contrario, ha respondido al amor de Dios, pero con una actitud pecaminosa, con una actitud pertinaz de rechazo, de querer abandonar a Dios y no darle lugar a Dios en su vida. ¿Cómo se expresa entonces, en primer lugar, esta actitud obstinada del pueblo de Dios, como nosotros lo podemos ver en la palabra que estamos leyendo? Dice el verso 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. La primera forma como se expresa esta actitud obstinada del pueblo es a través del rechazo a Dios. ¿Cómo se puede ver este rechazo? Dice, cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. La actitud de rechazo a Dios se expresa a través, aquí, en este libro, a través de la adoración a los ídolos que el pueblo de Israel había escogido para reemplazar a Dios en sus vidas, desconociendo por completo el gran amor de Dios. Ese pueblo que Dios amó y escogió por puro amor, desposándolo incluso consigo, se fue tras los dioses falsos, adulteró espiritualmente, concretamente en los tiempos de Oseas, tras de Baal, abandonándolo y declarando incluso que esos dioses paganos eran aquellos que proveían los bienes de los cuales ellos disfrutaban. Ellos creían equivocadamente que esos dioses, dioses de la fertilidad, eran aquellos que le daban su comida, desconociendo que era Dios. Pero dice la palabra del Señor, que ellos estaban cometiendo adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque mientras estaban adorando a Baal, creyendo que él era el que le daba la comida y le daba los recursos y era su proveedor, por otro lado, también buscaban a Jehová, pero para que los defienda de sus enemigos. Y dice la palabra del Señor, no se puede amar a dos señores. El corazón nunca puede estar dividido. Y lo primero que nosotros vemos aquí es el rechazo directo a Dios a través del pecado de adulterio espiritual. Dos dioses había en el corazón de Israel. Y muchas veces nosotros como hombres estamos creyendo que Dios está con nosotros y por un lado lo buscamos, pero por otro lado tenemos otros diosesillos a los cuales también les damos adoración. Eso en la Biblia se llama
adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual es el rechazo directo a Dios. Es la forma como el corazón del hombre expresa su actitud pecaminosa de rechazo contra nuestro Señor. En segundo lugar, esta actitud pecaminosa y terca en la vida del pueblo de Israel se puede ver en la vida religiosa vacía que llevaban ellos. Dice el verso 7 aquí: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dice el verso: aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Solamente en este pueblo había vida religiosa, había conocimiento intelectual de Dios, mas no había una experiencia personal con su Señor. Y esa es vida religiosa. Cuando solamente hacemos cosas por costumbre, cuando solamente hacemos o decimos cosas porque las conocemos, pero no las vivimos. No las vivimos. El pueblo de Israel había caído en un tremendo pecado. Ellos, dice la palabra, declaraban con su boca que Dios era el Altísimo, pero cuando se trataba de vivir conforme a lo que hablaba su boca, ellos vivían absolutamente de otra manera. Ninguno enaltecía a Dios. Ninguno enaltecía su nombre. Ninguno vivía para glorificar a Dios. Ninguno vivía para darle la gloria y la honra al Señor. Quizás sus vidas eran al contrario una vergüenza a los ojos del Señor. Y aquí se subraya solamente la vida religiosa. Y qué terrible es, amado hermano, cuando nosotros estamos inmersos en una vida que no produce nada de cambio en nosotros. Hay que tener cuidado, porque allí nosotros podemos estar mirando la forma como nosotros estamos desviándonos, quizás sutilmente, y saliendo del gran amor de Dios para nuestra vida. ¿Qué consecuencias trae esta actitud obstinada, terca del hombre contra Dios? De hecho que tiene que traer consecuencias. De hecho que tiene que haber algún resultado de esa actitud. Porque, hermanos, dice la palabra del Señor, con Dios no se puede jugar. Dice la Biblia, no erréis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra del Señor. Así que hay consecuencias de la actitud pecaminosa del hombre. Dice el verso 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir, dice la palabra del Señor. No volverá a tierra de Egipto. ¿Qué cosa es Egipto? Tierra de esclavitud. Sino que el asirio será su rey. ¿Quién era el asirio? Era otro pueblo, un imperio poderoso que también esclavizó al pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo entonces Dios aquí? Que el pueblo salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pero dice, no volverán allí, pero sí irán a Asiria, que también era tierra de esclavitud para Israel. En otras palabras, cuando el hombre se resiste al amor de Dios y no quiere volverse a Dios ni quiere convertirse, sencillamente cambia de esclavizador.
Sale de uno y pasa al otro. Sale de uno y pasa al otro. Sale de Egipto y ahora está en Asiria. Sales de un pecado y pasas al otro pecado. Cuando el hombre no quiere rendirse al corazón de Dios, al amor de Dios, entonces lo primero que nosotros encontramos aquí es un corazón que se endurece, un corazón que se cierra y no quiere convertirse, no quiere volverse a Dios. Por lo tanto, dice el verso 6, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos, dice la palabra del Señor. Es decir, el hombre recibirá el pago de su rebeldía, sufriendo destrucción, quebranto y desventura, dice la palabra. Hay en todos los caminos del hombre que se aparta de Dios. Cuando yo miro la vida de aquellos hombres que muchas veces estuvieron en los caminos del Señor y quizás no tenían grandes cosas, pero tenían algo que no se consigue en ningún lugar ni con todo el dinero del mundo: paz y tranquilidad en sus vidas. Ahora estos hombres ya no están en los caminos del Señor y están llenos de quebranto, de desventura, de dolor, de miseria y de pobreza. La espada ha caído sobre sus ciudades, dice la palabra del Señor. En tercer lugar, ¿cómo se puede explicar una actitud tan obstinada contra Dios? ¿Cómo se puede explicar una actitud de tanta rebeldía contra el amor de Dios, de tanta resistencia contra el amor de Dios? Dice el verso 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Es decir, está tan fuerte unido con el pecado, tan fuerte unido al pecado, que todo lo que hace lo hace contra mí. El hombre está unido fuertemente a todo lo que es pecado. El apóstol Pablo, cuando habla en Romanos 7 acerca del pecado que mora en el hombre, dice que la ley de Dios es santa, justa, buena y espiritual. Pero a la vez el apóstol Pablo reconoce como humano, él mismo se reconoce como humano, como carnal, vendido al pecado. Él dice, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en el hombre. El hombre está adherido fuertemente al pecado. Hay una fuerza interna que lo vence y lo arrastra hacia el pecado. Los profetas también hablaron de esto. El profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 18 dice, él habla y dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. El profeta Jeremías está hablando de su inclinación natural hacia aquello que es contrario a Dios. Es como un dolor perpetuo, como una herida desahuciada que no admite
curación, que por más que hagamos algo, siempre estará allí. Es una herida desahuciada. Es un dolor perpetuo el que siempre tendremos los hombres mientras estemos en esta tierra. El profeta Isaías en el capítulo 1, en el verso 6 dice que en el hombre, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, dice. Eso es lo que hay en el hombre. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el hombre cosa sana, sino una herida, una hinchazón y una llaga podrida. En otras palabras, una inclinación muy fuerte, una fuerza que nos lleva al pecado. Por eso Dios dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. El hombre es así, amado hermano. El hombre es así. Pero yo le quiero decir, ¿habrá una solución para este mal? ¿Habrá una solución para esta inclinación tan perversa, tan humana que todos los hombres tenemos? Quiero que usted lea conmigo en el Salmo capítulo 6, Salmo 6, del verso 1 al 7. Le voy a leer el Salmo 6, del verso 1 al 7. Dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El salmista nos muestra el camino de la solución. El salmista dice, oh, si nosotros en primer lugar confesáramos nuestra enfermedad incurable. Si fuéramos a Dios y le dijéramos, sáname, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Dios, sáname. Estoy enfermo. Tengo una debilidad que me es innata, que está metida dentro de mí y me arrastra y me lleva al pecado. Confieso mi debilidad. Ayúdame, por favor. Es que hay que abrir el corazón y decirle a Dios, estoy enfermo. Hay que confesar nuestra enfermedad. En segundo lugar, hay que pedirle a Dios que nos sane. En tercer lugar, hay que pedir a Dios liberación y salvación. Sanidad, liberación y salvación. Es lo que tenemos que pedir a Dios. Y es lo que Dios siempre da y siempre ofrece. Sanidad, liberación, salvación. Sanidad de esa enfermedad, horrible enfermedad de todo hombre, el pecado, la pecaminosidad. Liberación de las cadenas del pecado y salvación del castigo eterno por la sangre de Cristo Jesús. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 36, verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dice la palabra del Señor. Es lo que Dios quiere hacer,
darnos corazón nuevo, poner espíritu nuevo dentro de nosotros. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, cuando leemos acerca del buen samaritano, a mí me encanta leer cuando este buen samaritano se encontró con este hombre herido, golpeado, que fue asaltado y dejado moribundo en el camino. Cuando el buen samaritano lo encuentra, dice que curó, vendó sus heridas, echó aceite y vino sobre ellas. Y usted sabe, hermano, lo que simboliza el aceite y el vino. El aceite y el vino son símbolos del Espíritu Santo. Y así como este hombre que fue asaltado, golpeado y dejado moribundo, gracias a un buen samaritano, gracias al buen samaritano de la vida que es nuestro Señor Jesucristo, Él también puede echar aceite y vino, es decir, el Espíritu Santo sobre tu vida, para que seas sanado, completamente sanado por el amor de Dios. ¿Hay solución para nuestra enfermedad? Gloria al Señor. Hay solución, hay sanidad. En tercer lugar, en este capítulo encontramos el fruto del amor de Dios. El amor de Dios, cuando es entendido, cuando es tomado, cuando encuentra lugar en el corazón del hombre, produce un hermoso fruto. Y este capítulo cierra mostrándonos el resultado, el fruto de ese gran amor de Dios por su pueblo y también en nuestra vida. En primer lugar, en el verso 10 dice aquí: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Qué hermoso es ver este verso. Dice: en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Hermano, esas cuerdas de amor con las que Dios atrajo a su pueblo han producido algo maravilloso. El amor de Dios, esas cuerdas, esas fuerzas del corazón de Dios han producido algo maravilloso en el pueblo. Ahora, aprendieron a andar en pos de Jehová. Aprendieron a temer a Jehová. Aprendieron a reconocerle ahora sí como ese gran Dios poderoso y temible. Ahora ellos andan en pos de Jehová. Ellos ahora están sensibles a su voz y ellos aprendieron a andar en el temor de Jehová. Quiero decirte, hermano, que aunque hayamos caído muy hondo y nos hayamos apartado y hayamos ido hasta el otro extremo de la tierra, cuando tus oídos escuchen la voz de Dios, si tú eres un escogido de Dios, tus oídos identificarán la voz de Dios y volverás a los caminos de tu Señor. En pos de Jehová volverás a caminar. Él rugirá y tú escucharás. Y tú vendrás temblando, lleno de amor, y adorarás a tu Dios. En segundo lugar, dice el verso 11. El verso 11 dice así: como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Ahora Dios los atrae y su pueblo acude. Antes Dios los atraía y ellos le rechazaban y preferían adorar a Baal y adorar a ídolos.
Pero ahora el amor de Dios los atrajo y ahora ellos acuden, dice la palabra, como ave acudirán velozmente de Egipto. Como ave acudirán velozmente. Saldrán de la esclavitud, sea de Egipto, sea de Asiria. Como paloma los haré habitar ahora en sus casas, dice Jehová. Qué hermoso es cuando Dios nos ha vencido. Dice la palabra del Señor que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos ha vencido con su amor. Y en tercer lugar, dice el verso 12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Este verso que cierra el capítulo expresa algo grande. Dice, aunque Efraín rodeó a Dios de mentira y la casa de Israel de engaño, es decir, de pecado y de pecado y de pecado, pero Dios en su gracia permite todavía que Judá gobierne con Dios. Deja y permite que Judá gobierne con Dios. ¿Qué está diciendo? Que Dios exalta a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que se vuelve de su pecado y todo aquel que abre su corazón al amor de Dios y responde al corazón de Dios. Tú puedes haber llenado primero tu casa de mentira y de engaño y haber rodeado a Dios con esto. Pero si tú respondes al corazón de Dios y tú respondes al amor de Dios, Dios permitirá que tú gobiernes con Él y serás fiel juntamente con los demás santos, dice la palabra del Señor. Quiero concluir esta meditación aplicando esta palabra. No quiero dejar, amigo, de invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Responde al amor de Dios, al corazón de Dios. Te invito esta mañana a que abras tu corazón y tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Seas libre. Dios quiere que seas libre de todo pecado. Dios quiere que tú puedas disfrutar de su amor. Dios quiere darte corazón nuevo. Quiere poner espíritu nuevo dentro de ti. Quiere quitar el corazón de piedra. Quiere darte un corazón de carne. Quiere poner su Santo Espíritu dentro de tu vida. Quiere vendar tus heridas con vino y con aceite, como dice la palabra del Señor, que es símbolo del Espíritu Santo. Quiere derramar de su Espíritu en tu vida para que tú seas sano, libre, en el nombre del Señor, seas salvo en el nombre del Señor Jesús. Repite esta oración conmigo, en el nombre de Cristo Jesús. Di así: amado Señor, yo reconozco tu amor en mi vida. Por tu amor he sido salvado, he sido guardado muchas veces. Por tu amor es que todavía tengo vida para responderte. Dios, y ahora yo sé que tú estás llamando a mi corazón. Yo sé que tú estás en las puertas de mi corazón y me estás llamando. Yo quiero responder. Yo quiero decirte, Dios, sálvame. Sáname porque estoy enfermo. Sáname, Señor. Sálvame. Libera mi alma de toda esclavitud. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y ahora lo declaro Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Dios, por amarme tanto. Gracias por atraerme con esas cuerdas de amor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo.